Donald Trump no suelta y el clan Rodríguez tampoco. María Corina Machado exige definiciones sobre la ruta electoral. Alerta roja. Venezuela enfrenta una emergencia de años y el chavismo se aprovecha. Fallo histórico. Nicolás Maduro y Alex Saab condenados a pagar millones por torturas. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este miércoles 15 de julio de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Elecciones, retorno político y transición. Estados Unidos sigue marcando la agenda sobre Venezuela mientras la oposición intenta cerrar filas. María Corina Machado convocó para este miércoles a la plataforma unitaria para precisar el alcance de esas reuniones con el gobierno encargado que anunció la Asamblea Nacional de 2015. Pero, ¿logrará el clan Rodríguez seguir manipulando los tiempos? Quique Frías nos cuenta. Luego de todo tipo de especulaciones de un supuesto rompimiento con el gobierno de los Estados Unidos, la líder política venezolana María Corina Machado vuelve al centro de la ecuación del camino transicional, además del retorno de los exiliados y la celebración de elecciones libres y justas. El subsecretario de Estado Michael Cossack subrayó que el objetivo sigue siendo, y a pesar de la tragedia por los dos terremotos del pasado 24 de junio, legitimar y reinstitucionalizar. With respect to Maria Corina Machado, who I think we all know and admire, the administration has tried to walk the line with the earthquake relief of saying we don't oppose her returning. I mean, she's not a prisoner or anything like that. Venezuelans who have been in exile because they have arrest warrants out for them in Venezuela and stuff should be able to go back. Thank you. And that includes, first and foremost, Maria Corina Machado. Sobre el tema electoral, en un momento en que los venezolanos siguen solicitando la realización de elecciones presidenciales, Cossack indicó que sigue siendo un objetivo para la Casa Blanca, pero no precisó cuándo, cómo y por qué aún no hay una fecha estimada. Para la administración Trump, los inversionistas extranjeros no van a apostar por un país donde el gobierno no haya sido elegido democráticamente. We don't want elections too soon when they don't have the machinery set up. I think something like 40% of the eligible voters in Venezuela are not registered at this point. So they've got to clean up the voter rolls. They've got to get the election tribunal renovated. This is why but he's also said, but we don't want to have elections too late, and making the point that people aren't going to invest in a long-term way in Venezuela until they say a stable, democratically elected government there. ¿Un retorno pronto a Venezuela? Sí, pero aclaratorias en Washington sobre cómo será el proceso para elecciones, eso no. Todo indica que la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado sigue sin ser informada de la estrategia para futuras presidenciales. Ante esto, convoca a la plataforma unitaria para conocer el alcance de la ruta anunciada por la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinora Figuera. La líder venezolana María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia convocan a un encuentro con los partidos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática y demás organizaciones que suscribieron el Manifiesto de Panamá para conocer el enlace de la agenda de trabajo conjunta que fue anunciada este martes por miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y su presidenta Dinora Figuera. Esta reunión buscará reunir información sobre este acuerdo publicado en redes sociales y definir una posición pública al respecto. Esta importante aclaración de la Casa Blanca ocurre luego de que Jorge Rodríguez calificara de miserable hablar de elecciones cuando todavía se cuentan los fallecidos por el doble terremoto. También a 15 días del último intento de Machado de tratar de regresar a su país. ¿Podrá la presión de Washington destrancar la ruta electoral y el retorno de la Premio Nobel de la Paz? ¿U otra maniobra del chavismo seguirá congelando los tiempos políticos? En este momento nos encontramos en la fase 2 del plan, una fase que implica, entre otras cosas, la reinstitucionalización de Venezuela, al juego político, a la arena política de la Asamblea Nacional de 2015, porque ese es el último poder legítimamente electo en Venezuela y además es el último poder reconocido por la comunidad internacional, en particular por los Estados Unidos. Por otra parte, esta convocatoria de María Corina y Edmundo González revela que está pidiendo claridad o está denunciando indirectamente que la están dejando fuera del diseño de la ruta electoral.
Yo lo veo o la veo como un llamado formulado por par de actores que están quedando al margen del juego político actual y que con ese llamado procuran reinsertarse, reposicionarse en el momento actual, al menos para el contexto que estamos viviendo y para los planes que tiene Estados Unidos en el corto plazo. No son Edmundo González Urrutia y María Corina Machado los actores políticos preponderantes. No son ellos los actores a quienes Estados Unidos quiere tener protagonizando el juego político. La Casa Blanca deja claro que la actual emergencia dilató las prioridades sobre Venezuela, pero no que es necesario seguir avanzando hacia ellas, y el liderazgo de María Corina Machado, así como su tan esperado regreso a Venezuela, queda bajo el foco incandescente de la siempre difícil y compleja realidad venezolana. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Momento de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Ser su voz es lo más importante para nosotros. Washington mantiene viva su hoja de ruta sobre Venezuela, pero a su ritmo. Y María Corina Machado presiona por conocer los acuerdos entre Jorge Rodríguez y Dinora Figuera. En medio de todo este panorama, ¿crees que estamos realmente más cerca de una elección presidencial? Deja tu respuesta en cualquiera de nuestras plataformas digitales, te leemos en la emisión estelar. La devastación del 24 de junio pasó a formar parte de una bandera política del chavismo. La Asamblea Nacional respaldó la gestión de Delcy Rodríguez y aprobó una serie de herramientas para dirigir la reconstrucción y la respuesta del Estado frente a la tragedia. Al menos 200 viviendas entregarán próximamente a los damnificados. Juliana Palmar nos amplía esta información. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de solidaridad con las víctimas de los terremotos y de respaldo a las acciones emprendidas por el gobierno chavista. El documento también respalda la continuidad de los campamentos temporales para los damnificados y exhorta a organismos internacionales a desbloquear los activos venezolanos en el exterior, bajo el argumento de que esos recursos permitirían fortalecer la atención de la emergencia y el proceso de reconstrucción. Aquellas diputadas y diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la ley contra la estafa inmobiliaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. El Parlamento acompaña la respuesta oficial con la aprobación de la Ley Especial para la Reconstrucción Integral de las zonas afectadas por el terremoto, en un contexto donde hay 17.907 personas damnificadas, según el último balance oficial, así como con la reforma de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos y la aprobación en primera discusión de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y del Régimen Especial de Arrendamiento. A estas medidas se sumó el anuncio de Jorge Rodríguez sobre la entrega de 200 apartamentos para familias que perdieron sus viviendas. En esa oportunidad se dispuso un grupo de apartamentos en Fuerte Tiuna para que los diputados, sobre todo aquellos que vienen del interior, pudieran tener un sitio para poder estar, para pernoctar, un espacio de habitabilidad en la ciudad de Caracas. Pues fue decisión de las diputadas y los diputados que tenían esos apartamentos que fueran cedidos para que la presidenta pudiera entregar esta misma semana los primeros 200 apartamentos, como en efecto va a ocurrir. Eso es gracias a ustedes y los aplaudo por eso. Más allá de la atención inmediata, la emergencia también ha pasado a ocupar un lugar central en el discurso político del oficialismo. Las leyes abordadas, los programas de vivienda y el llamado a liberar activos retenidos en el exterior forman parte de una narrativa que vincula la reconstrucción con las sanciones internacionales. Más que respaldar la gestión del Ejecutivo, debería centrarse en buscar maneras de complementarlo y optimizar lo que se viene haciendo. En una situación como la catástrofe que está viviendo Venezuela tras el terremoto, es importante que un organismo no se dedique exclusivamente a replicar lo que otro viene diciendo. Y aquí tenemos una Asamblea Nacional que está esforzando sus esfuerzos en amplificar las acciones del Ejecutivo
cuando lo más importante sería justamente determinar en qué sectores cambios o modificaciones o, u optimizaciones en la legislación a que a través de la función real de la Asamblea Nacional estos puedan servirle al país. La tragedia también dejó profundas heridas en la estructura política del chavismo. La diputada Jessica Carmona de León falleció durante los terremotos. La parlamentaria María Gabriela Vega perdió su vivienda y sobrevivió porque se encontraba reunida con el Comité de Postulaciones Judiciales. En la gobernación de La Guaira murieron 7 directores y el propio gobernador perdió completamente su casa. Historias que reflejan que el desastre no distinguió entre ciudadanos y funcionarios y que la reconstrucción también alcanzará a las instituciones del Estado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Venezuela enfrenta una catástrofe de largo alcance. Josh Hill, experto en gestión de emergencias de Estados Unidos, asegura que tras el doblete sísmico, el país se encamina a una crisis humanitaria sin precedentes. Quedó demostrado que la respuesta oficial fue insuficiente y que la opacidad estatal está comprometiendo la supervivencia de miles de venezolanos en todo el territorio. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Las labores de búsqueda y rescate comienzan a llegar a su fin en las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela. El jefe de operaciones de la Organización Estadounidense de Respuesta a Desastres, Cajun Navy, Josh Hill, aseguró que este es uno de los peores escenarios que ha presenciado y advirtió que el país enfrentará una crisis humanitaria de largo plazo. A medida que disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes, crecen las necesidades de quienes perdieron sus hogares, sus medios de vida y el acceso a servicios básicos. We're looking at here is one of the worst, most catastrophic events I've ever seen worldwide. I don't want to take away from any other disaster. Everyone is unique in its own way. But the sheer devastation from this is unbelievable. And we're just seeing the beginning of it. We're looking at a long-term humanitarian crisis as well that's going to follow this, with homelessness, food insecurity, and public health issues coming along as they remove additional people from the rubble. De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos dejaron 4.734 fallecidos y 16.740 heridos, además de 19.907 personas desplazadas y daños considerables en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura. Organismos internacionales coinciden en que la prioridad ahora es garantizar alojamiento temporal, atención médica, agua potable, alimentación, apoyo psicológico y la recuperación progresiva de las comunidades afectadas. En la actual economía venezolana, retirar el soporte a familias que perdieron sus hogares y fuentes de ingresos solo agravará el ciclo de pobreza extrema. Pero hay que tener en cuenta de que si mantenemos un flujo ininterrumpido de donaciones como comida, enseres, terminamos asfixiando a los comerciantes locales que intentan reactivar sus negocios. Se genera una dependencia en lugar de una recuperación, donde ya arrastramos una economía muy frágil. La ayuda internacional y estatal debe transitar de la caridad humanitaria a un verdadero programa de recuperación productiva. A medida que algunas brigadas internacionales concluyen sus misiones, el protagonismo pasa a las instituciones nacionales, las organizaciones humanitarias y las comunidades. Expertos advierten que la disminución de la atención mediática y la salida gradual de equipos internacionales no significan que la emergencia haya terminado. Por el contrario, comienza un proceso que puede extenderse durante meses o incluso años, dependiendo de la capacidad de respuesta institucional y del apoyo sostenido que reciba el país. En nuestro contexto venezolano, con miles de desplazados en Caracas y La Guaira tras el doblete sísmico del 24 de junio, esa transición hacia una crisis humanitaria puede volverse una realidad en pocos meses, dependiendo de las acciones que se lleguen a tomar. Si al colapso de infraestructura le sumamos la inmensa vulnerabilidad socioeconómica que ya enfrentaban las comunidades más afectadas, el impacto deja de ser una mera contingencia nacional para transformarse en un reto de supervivencia y restitución de derechos, que puede llegar a tomar años en estabilizar si no se toman las medidas pertinentes. Los equipos de rescate pueden retirarse, pero las necesidades de miles de familias permanecen. Volver a levantar a Venezuela implica recuperar servicios esenciales, reconstruir comunidades y acompañar a quienes deberán rehacer su vida después de la tragedia. Para especialistas en gestión de desastres, la etapa que comienza ahora será decisiva para determinar si la respuesta a la emergencia
logra transformarse en una recuperación sostenida para los venezolanos afectados. Miles de damnificados hacen filas para recibir la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, mientras vehículos anfibios distribuyen insumos en las zonas devastadas. Imágenes que reflejan la magnitud de una emergencia que sigue golpeando a Venezuela. Veamos. Una extensa fila de personas se forma frente a camiones cargados de insumos en la devastada La Guaira. Todos esperan obtener ayuda humanitaria que Estados Unidos mandó el martes en vehículos anfibios a los damnificados de los terremotos en Venezuela y que es distribuida por una ONG estadounidense llamada Global Empowerment Mission. Su director para Latinoamérica asegura que han entregado ayuda a 40.000 familias. Para que tengan una idea de la magnitud de nuestras operaciones, hoy estamos entregando más de 6.100 bolsas. Washington encabeza el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los potentes sismos de 7,2 y 7,5 del 24 de junio que dejan ya más de 4.700 fallecidos y a casi 21.000 personas que perdieron sus hogares viviendo en campamentos. Los reclamos por la falta de asistencia del gobierno venezolano son cotidianos. La asistencia llegó esta vez en un anfibio. La embarcación se aproximó por el Mar Caribe tras dejar un buque cercano y llegó a una playa de La Guaira, un estado vecino de Caracas y la zona más golpeada por los terremotos. Arroz, cajas de enlatados y productos de higiene que arribaron en estos anfibios fueron entregados a decenas de familias. Ya no hay fuente de trabajo por la cuestión de que lo que pasó. Por lo menos nosotros somos de un barrio muy arriba que no tenemos muchos recursos y nadie está pendiente en realidad de nosotros. Por eso que tenemos que, por lo menos yo, tengo que salir a la calle a ver qué resuelvo para mis chamos. La ONG planea participar también en la construcción de viviendas para los pobladores de esta zona, quienes en muchos casos lo perdieron todo y aplaudieron al gobierno de Estados Unidos cuando llegó un camión con la carga. En otras informaciones, una corte de Estados Unidos condenó a Nicolás Maduro y a Alex Saab a pagar $314 millones por un caso de torturas. La gran pregunta es si esta millonaria cifra podrá cobrarse. El fallo abre la puerta a posibles embargos de bienes y todo esto ocurre justo en el momento en el que Nicolás Maduro tendrá su próxima audiencia federal este 22 de julio. María José Prado con el informe. La tortura ya tiene un precio, $314 millones. Esa es la indemnización que un juez federal de Miami ordenó pagar a Nicolás Maduro, Alex Saab y otros 5 funcionarios venezolanos por las torturas sufridas por 3 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Pero ahora surge otra cuestión. ¿Esa millonaria condena realmente puede cobrarse o se quedará en el papel? Esta sentencia tampoco es que es novedosa. Hay sentencias previas que han declarado la responsabilidad patrimonial por hechos por graves violaciones de derechos humanos. Hay un antecedente, por ejemplo, el caso del concejal Fernando Albán. Su familia obtuvo una sentencia condenatoria de reparación de daños. No sé si han podido conseguir algún bien con que hacer cobrar o hacer reparar el daño que ordena la sentencia. De modo que tampoco es importante decir que tenemos unos precedentes antes de esta decisión. Ya hay otras decisiones que han declarado lo mismo. En general en los Estados Unidos, mientras las víctimas vivan en Estados Unidos o los acusados estén en los Estados Unidos, se pueden presentar este tipo de demandas de reparación de daño con un estándar probatorio alto. El fallo fue dictado bajo la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos, una norma que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar indemnizaciones y buscar el embargo de activos de quienes sean considerados responsables. La decisión también señala que esta sería la mayor compensación otorgada hasta ahora bajo esa legislación. En este caso meten a Alex Saab, porque era miembro del gobierno y ocupó una función ministerial, pero sobre todo porque tiene bienes que pueden ser rastreables y esos bienes los hizo mediante negocios corruptos con el mismo Nicolás Maduro, quien le dio ese poder para el cual no tenía legitimidad para ocuparlo, ¿no? Porque no podía ser ministro quien ni siquiera es venezolano. Entonces, por eso, bajo esa premisa, entonces lo incluyen allí. Entonces, por supuesto, es un precedente importante, pero no es el único. Ya han habido varias decisiones condenatorias en ese mismo sentido. Los demandantes fueron 3 estadounidenses que denunciaron haber sido víctimas de descargas eléctricas, golpizas y otras formas de tortura durante su detención en Venezuela. Permanecieron presos hasta ser liberados en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington. Más allá del monto histórico, el verdadero impacto de esta sentencia podría estar en lo que venga después, si logra convertirse en un precedente para nuevas acciones civiles y si finalmente las víctimas consiguen que la justicia no solo reconozca el daño, sino que también obligue a pagarlo. Venezuela sigue enfrentando grandes retos, pero también sigue de pie. De esta manera finalizamos la emisión matutina de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Manténganse conectados a todas nuestras plataformas digitales para más información. Que tengan un buen día, nos vemos mañana.